Ahora nosotros seguimos el shiur. Resulta, solo para hacer resumen de ayer, resulta que aquí tenemos dos puntos de vista de dos gran rabinos. Una de Rabbi Yehuda, en frente de él se presentó Rabbi Shimon bar Yochai, que esa comienza la historia de Rabbi Shimon bar Yochai. Y normalmente dijimos que alajá como Rabbi Yehuda, cuando hay en alajá un mahloket, discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, alajá que Rabbi Yehuda. Ahora, aquí resulta, según la Gemara que yo conté de principio, página 2, Mesejat Avodah Zarah, cuando Mashiach, Data Hashem, venga Mehera Beyamenu, y Akadosh Baruch Hu meniach Sefer Torah b'cheiko, porque Akadosh Baruch Hu, ya en paréntesis, ya que hablamos de eso, porque Akadosh Baruch Hu va físicamente agarrar un Sefer Torah, así como un viajó como si fuera agarrando un Sefer Torah, y va a decir quién estudió eso Sefer Torah o cumplió, del mismo que venga a recibir su recompensa. ¿Y qué pasaría si Akadosh Baruj Hu no agarra el Sefer Torah? Si Akadosh Baruj Hu representa la Torah, ¿qué más representa la Torah si es su voluntad? Akadosh Baruj Hu, como es el Melech Machem Lachim, el Todopoderoso, y Él nos dio la Torah, Él no tiene por qué agarrar el Sefer Torah. Nosotros tenemos porque esa es la palabra de Dios. Pero Hashem puede sentarse en el trono y decir, ¿quién cumplió mis mandamientos? Que venga a recibir recompensa. Y todo el mundo sabrá. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu tiene que agarrar el Sefer Torah si Él es el autor del, o sea, todo viene de Él? Para nosotros es importante agarrar el Sefer Torah, pero Akadosh Baruj Hu mismo agarra el Sefer Torah. ¿Cuál es la idea en eso? Esa es la pregunta. La respuesta mía es muy importante, muy importante. Si Hashem, el Baraj, se sienta en un trono y dice a todas las naciones del mundo, a los rusos, a los chinos, a los americanos, que venga, quien cumplió los mandamientos, que venga. Todos piensan que ellos cumplen el mandamiento, en su mentira, en su falsedad. Ellos piensan que siguen lo que es palabra de Dios. No, entonces vamos a tener un desastre porque todo es mentira. Cambiaron toda su fe. Decían que el 5 libros de Moisés es viejo y todos los profetas viejos. Viejo quiere decir que es bueno para la antigüedad, pero no es bueno para la práctica. Sí. Como uno que tenga alguna cosa antigua, que ya no se puede, un carro muy antiguo, pero no anda el motor. Entonces ellos lo usan Antiguo Testamento para decir que no es práctica, pero en la práctica hay que hacer otra cosa. O puede comer todo lo que quiere, etc. Shabbat no es Shabbat. Entonces Hashem no va a decir eso. Hashem va de una vez decir muy claro. Tengo un Sefer Torah, y ese Sefer Torah es vigente, y aquí lo tengo. Quien cumplió lo que dice aquí, que se presenta. Quien no cumplió lo que dice aquí, que no me venga con falsedades, porque lo voy a matar. De una vez. Yo no conozco nada más. Mi Sefer Torah, Zot Torah, Shasam, Moshe, Lifnei Bnei Israel. Ahora, quien cumplió eso, o que no cumplió, por lo menos apoyó aquello que ok, va a decir, mira, ¿qué quiere? ¿Dónde voy a aprender eso? En la Universidad Simón Bolívar. ¿Dónde voy a aprender la Torah? Nadie me enseñó. Pero por lo menos apoyaste aquellos que cumplieron, estudiaron, y no hubo molestia, no hubo nada de decreto contra el judaísmo. Eso, por lo menos. Pruébame que eso. Entonces Hashem agarra el Sefer Torah como si fuera Hakbata Sefer Torah y dice, esta Sefer, ¿quién lo cumplió? Que venga acá. Número 1. Y los Goyim resulta que reclama Roma y los iraníes, los persios, justo lo que dice Rabbi Yehuda. Ellos dicen eso. Nosotros pusimos gran mercados, mira, todo el mundo una maravilla, un shopping mall, con todas las tiendas, y ahí puedes comprar todo lo que quieres de una vez, incluso para Shabbat.
Incluso para todos los días, no pierdas tiempo. No hay Bitul Torah si tú eres jajam. O sea, ayudamos. Incluso los judíos que montan ahí negocio, se gana bien. Antes nada, antes había un hueco, cada uno en su casa. Ahora, si tú consigues en ese centro comercial, en este mall, tienes buena parnasá, y puedes darse de acá, y puedes estudiar Torah, y puedes mandar a tus hijos a yeshiva. Todo eso es nuestro crédito. Eso es lo que dicen los goyim. Y los puentes igual. Hay ríos, y la yeshiva no puede cruzar, no puede ir a su rab, y a veces queda viernes trancado al otro lado del río, no puede llegar a Shabbat, tienen que buscar dónde quedarse, todo es un desastre. Ahora con el puente va directo y va. Y lo mismo con el barrio. Antiguamente era difícil conseguir, no había agua en tubería, no había cómo bañarse, y no había nada caliente, mucho menos. Y no había nada higiénicamente 100%. Y esos fueron los baños que venían de Roma, que copiaron. Y los turcos tenían los suyos, los romanos suyos. Y instalaron eso en Israel. Aquí uno viene, está organizado, los dan jabón, los dan toalla. Todo así como hoy en día, un mikve con todo que viene, vapor y jabón y todo limpieza. Y todo para Shabbat. ¡Wow! Eso nunca existía. Nosotros aprendemos, como lo yo traje de la Gemara Shabbat, página 28, que mismo tzadik, Rabbi de Beribilai, Shabbat, lo trajeron los alumnos, los ayudantes, una tina móvil, porque no había donde bañarse. Y ahí se bañaba. Lo trajeron una tina, dice la Gemara, lo llenaron con agua. ¿Y qué va a hacer eso? Porque no había otra. Pero después que construyeron un baño grande, obviamente que el viuda mismo con gusto fue a bañarse a Shabbat. Entonces los goyim vienen y con esa inteligencia, ya que Hashem tiene un Sefer Torah y saben, no hay jochmot, no hay bromas de aquí, hay que hablar la verdad. Ellos buscan la manera de reclamar crédito por los mitzvot que los judíos cumplieron a través de sus obras. Y Hashem contesta como Rabbi Shimon, como rechace, ustedes son tontos, ustedes me van a decir eso. Si ustedes lo hicieron por mal, por intereses, por cobrar impuestos, por hacer cosas de pecado, no nada que... De ellos, entonces Hashem contesta la palabra de Shimon tal cual. Y resulta, mi pregunta es, pero tenemos la regla que la viuda contra el Shimon alajá como la viuda. Entonces aquí, obviamente, cuando vienen los goyim y discutan y Hashem responde, alajá como Hashem, ¿cómo cuadra entonces? La viuda habló y alajá como la viuda o como Rabbi Shimon. Esa es mi pregunta. Y esa es muy buena pregunta que nadie hace. No vi en ningún libro haciendo eso. No, ¿entiende la pregunta? Sí, perfecto. Aquí pareciera que ganó. Entonces la respuesta mía es algo muy profundo, pero lo voy a hacer corto en paréntesis. Tenemos una regla, sabemos en todo Torah Shebal Peh, en Talmud, muchas veces Beit Hillel, Beit Shammai, Beit Shammai, Beit Hillel, Shammai, Hillel. Shammai y Hillel tenían pocas discusiones, después los alumnos ya tenían mucho, miles, pero al principio tenían muy poco. Pero bueno, eso, la alajá, como Beit Hillel, porque salió uno, primeramente porque era la mayoría, Beit Hillel eran muchos, número dos que eran más pacientes y humildad, y entonces escuchaban, yo expliqué eso, escuchaban siempre hablando, entonces cuando uno escucha hablar al otro, lo deja argumentar, entonces uno después puede tomar una decisión mejor. Y número tres, que salió una voz del cielo, y dijo muy claro, la Hakam Beit Hillel, así dice la Gemara de Eruvin, lo anunció. A pesar que la Tosfot de ahí dice, a pesar que la Torah lo va a llamar, la Torah no se define en el cielo, resulta que aquí hay un hidush. No es la alajá Beit Hillel por el cielo, la voz del cielo. La voz del cielo confirmó un detalle. ¿Cuál es el detalle? Que podía quedar en duda algo. Sí, en números, cantidad, Beit Hillel era más. Y Beit Hillel era más, pero no era tan harif, no era tan pila como Beit Shammai. Beit Shammai, ahí era élite. Solo recibieron rabinos muy avanzados.
muy fuerte en conocimiento y más que todo muy fuerte en pilpul. Y sabían cómo discutir. Bet Shammai sabía cómo discutir fuerte. Y ahí no recibieron la yeshiva estándar. Estándar, vete con Bet Hillel. Entonces Bet Hillel tenía mucho. Sefaradim y polaco. Bueno, más o menos, pero no quería decir eso. Entonces resulta, Bet Shammai tenía menos, vamos a decir 30%. Bet Hillel tenía 70%. ¿Por qué? Porque recibían más. Entonces quedó duda. ¿Cuál es la duda? Quedó duda cuando la Torah dice, sí, la Torah habla que todo está al mismo nivel, perfecto, se entiende bien. O la Torah habla aunque no está al mismo nivel, aunque la mayoría son estándar, promedio. Y la minoría son muy jarif, muy profundos. Puede ser que por el balance resulta que la calidad puede ser que tiene más peso que la cantidad. Había duda en eso. Vino una voz del cielo y dijo, no dijo que en el cielo dice la halajá. La halajá dice en la tierra, porque Hashem entregó la Torah en la tierra. Pero decían, no se preocupan que hay esa igualdad, que no es tan, o sea, Beit Shammai son más pila, pero no. En la regla de la mayoría todavía vigente. Y además, entre Beit Hillel, es verdad que había más, pero dentro de ellos había también mucha jarifín. No era tan exclusivo como Beit Shammai, porque recibieron también porque eran más humildes. Cuando hay humildad, se recibe también gente buena, no salían tan talentosos. Entonces, la halajá como Beit Hillel. Pero dice la Kabbalah un secreto, que cuando venga Mashiach, halajá va a volver como Beit Shammai. Así dice la Kabbalah. Vamos a hacer. Pero ¿por qué? Eso voy a explicar. Sí. ¿Por qué va a ser halajá como Beit Shammai? Resulta que porque Beit Shammai es Makpid, como Shammai mismo, era Makpid, es decir, tenía muy fuerte carácter. Que el din manda, que no hay perdón, no hay más o menos, no hay descuento. Y aquí ya. De aquí ya, directo la ley manda. No, y cuando llega Mashiach ya. Cuando viene Mashiach, eso obviamente que no va a haber descuento, no va a haber más o menos, no va a haber nada. Entonces, a pesar que incluso la Gemara dice que hay Mekabelim Gerim, no aceptan ni convertidos más. Claro. Se acabó el libre albedrío. Porque ya está la claridad, ahora tú vienes, y ya está tarde. Entonces, cuando viene Mashiach, se entiende que Beit Shammai, su forma de mirar las cosas de la Torah es el correcto. Hay que ser así, que no hay. Bueno, resulta, según eso se puede entender bien. Que la viuda hablaba que Mashiach no ha venido, estaba en exilio. Como nosotros estamos hoy, ellos estaban más cerca de la destrucción del templo, pero no había Mashiach. Entonces la viuda buscaba el camino que hay que buscar el positivo en todo, el balance. Hay que buscar cómo podemos ver lo bien para aprovechar, aunque sea quien hizo no es un tzadik o un rasha, pero la obra me atrae bien, tanto el mercado como, bueno, seguramente la viuda no fue en ese mercado en la hora que había algo malo, puede ser. Y seguramente la viuda solamente habló de Shem Shammai, como hablamos ya. Pero hay que reconocer eso. Antes no era así. Antes era difícil comprar para Shabbat. Antes no había mercado, no había tan variedad. Antes no era fácil cruzar los ríos. Antes no era tan fácil bañarse. Y ahorita sí. Hay que reconocer. Y claro, dentro de todo eso, había también policía, había orden, no robaron. Todo es parte de eso, porque al momento que tú pones puentes, hay que poner gente de guardia, cuidar, a cobrar. Entonces los ladrones se cuidan. Todo eso afecta. Alguien cobraba del baño, ¿entiendes? En los mercados hay que tener vigilancia.
No hay un mercado así. Entonces ya todo cambió. Y eso es lo que quiso decir el viuda. Reb Shimon está hablando como Lama va, cuando Mashiach venga. Cuando Mashiach venga, es como Hashem dice, ahora no cuenta más esa barbaridad. Ustedes me cuentan tonterías, tipshimatem. Ustedes, cuando Mashiach venga, se declara cómo fue la intención de uno. Eso. Ahí no puede uno decir, yo nunca estudié, yo estuve siempre haciendo pecado, pero yo tuve millones para mantener un colero en Sholayim, ahora quiero. No es así. No es así. Porque no existe buenas intenciones. Entonces Hashem le saca a los romanos y los persianos lo malo que hicieron. Pero que a veces hubo un resultado para algunos rabinos bien, no cuenta. Ellos no tienen nada de crédito para reclamar nada. Hashem no dice, ok, te voy a dar 5%. Hashem dice nada, váyanse de acá, no merece nada. Porque cuando el lama va, se va como Bet Shammai. Se va por el din completo. Es el Hidush. ¿Ok? ¿Sí? Entonces resulta, dice la Gemara, ¿qué pasó después? Dice la Gemara, Halach Yehuda ben Gerim vesiper divrehem. Fue a Yehuda ben Gerim y contó lo que hablaban los Jajamim. Hablé ayer que no necesariamente, primeramente no tuve intención de hablar mal. Era su rabino, Reb Shimon ben Yochai. ¿Cómo va a hablar mal de su rabino? Los otros. Aparte, sí. No es correcto decir que era otro rabino, que no era rabino, que no se llama Sin Rabí, pero la Gemara, como conté en Moed Katan, dice que era Rabbi Yehuda ben Gerim. Y es imposible decir que había uno que se llama Yehuda ben Gerim, uno que se llama Rabbi Yehuda. Y es lo mismo que dice Rabbeinu Tam, todo lo dice así. Resulta que, en mi opinión, lo que pasa es que, ¿sabes? Tosfot no dice por qué. Tosfot no dice por qué fue a contar esto. O sea, según Tosfot también era negativo. Yo dije, no era intención negativa. No era. Él recibió un shiur, para él era Torah, y así debe ser, porque dice, Sijat Jiljulín, también Jajamim, cuando también Jajamim hablan palabras mundanas, también hay que estudiarlo, porque no entendiste lo que quería decir. Si lo va a estudiar, va a ver cómo es. Nosotros estamos apenas estudiando un poquito sobre esa línea, pero hay mucho más secreto. Entonces, ese Yehuda ben Gerim contó que había esas palabras de los rabinos, cada uno tuvo una visión. No necesariamente fue. Lo que pasa, ¿por qué yo digo eso? Eso, ojo, al final de la historia, más adelante, cuenta que cuando Reb Shimon salió, después de todo, después que le dijo a su hijo, no vamos a matar a nadie, no vamos a quemar a nadie, de repente vio a Yehuda ben Gerim, lo vio, y capaz que Yehuda ben Gerim no sabía que hizo algo de malo, porque puede ser que vino a estudiar con su rab, se presentó, a Shimon no le gustó, le dijo, todavía está vivo, y lo miraba fuerte como que vamos a explicar más adelante cómo lo decía, y le quitó la vida, se murió, inmediato. Entonces, de ese Gemara que vamos a estudiar más adelante, uno podría pensar que por eso Tosfot lo veo mal, que lo veo mal, que fue, que Yehuda ben Gerim fue hablando con intención negativa, porque el Yehuda habló bien, pero yo digo, es imposible. ¿Quién dice eso? Porque si yo traje una prueba de la Gemara en Moed Katan, que era un alumno de Rabbi Shimon,
Sí, pero porque Rabbi Shimon ¿Cómo entonces vaya él a hablar con intenciones malas? O sea, resulta, para no hacer largo eso, mi conclusión es que él fue y repitió eso en la sinagoga como si fuera Torah. Que Rabbi Shimon así opinaba. Y más allá, me atrevo a decir más allá. ¿Qué dijo Rabbi Shimon? En los mercados, ojo, Rabbi Shimon dijo a la viuda, ellos lo hicieron con malas intenciones, pero mira, ahí hay cosas no kasher. ¿Qué quiere decir eso? Hay que cuidarse. No puedes ir allá simplemente porque es un mercado bonito. Si tú no sabes que hay un peligro ir con jóvenes o ir con los hijos o ir a cierta hora, no sé cuándo era o cómo era, pero Shimon habló, ellos decían eso también con mala intención. ¿Qué quiere decir? Yehuda Ben Girim fue a contar a la gente que Rabbi Shimon quería decir advertencia, advertencia. Lo mismo con todo. Todo ese mercado puede ser que tienen algo muy bueno, pero advertencia, hay que cuidarse. Y eso no es solamente en aquel entonces, no solamente, ya para siempre. este puede pasar en cualquier generación, que hay un bonito mercado, pero hay que cuidarse. Y ese fue el motivo de Yehuda Ben Giri. Entonces, ¿por qué Rabbi Shimon al final lo castigó? Resulta que eso es el detalle. Yo solo adelanto eso. Cuando vamos a llegar, vamos a explicar más. Que Rabbi Shimon opinaba que si la Gemara dice lo olam emad adam talmid agun, esta Gemara Mesejet Makot, uno tiene que enseñar siempre a buscar un alumno que es buena gente, que asher, que es Shem Shamayim. Uno no puede enseñar a un alumno que no es tan bueno. La Gemara ahí habla porque puede salir que no que va a matar a alguien, asesino. La Gemara habla Makot, que hay una ley en la Torah para Masé de ciudades refugiadas, y también está mencionada la Torah Bekitzu para Mishpatim. Si uno, Chas Shalom, mató a alguien sin querer, accidente, pero si hay testigo, tiene que escaparse rápido a una ciudad, Arei Miklat. Si no, puede venir el familiar del fallecido y puede matarlo. Sí. Entonces la Gemara dice, pero si es un alumno de un Rab, el Rab tiene que ir también a escaparse a la ciudad refugiada. Bueno, no puede quedarse sin Rab. Entonces la Gemara dice, si una persona no cuida quién es su alumno, y es un tipo de alumno que maneja medio drogado, o está tomando y después maneja, o ese tipo sale en la noche y después no se cuida, entonces al final él va a tener que escapar a Rey Miklat, y el rabino lo va a obligar a dejar la yeshiva y tiene que irse. Entonces imagínate tú, si el Kohen Gadol va a vivir 20 años, el rabino va a perder su familia, yeshiva, va a mudar todo para allá. No es tan pashut. Entonces le dice, cuídate. Entonces que uno vea que a pesar que se trata de un accidente, pero tiene algo de culpa, de descuidar, de no hacer la cosa bien, o no tener zehut, no le protejan, porque adentro no está buena gente. Entonces yo digo lo mismo. Rabbi Shimon Bar Yochai, que era muy makpid, muy exigente, quién es su alumno, y él confiaba que Yehuda Ben Gerim. De hecho, que mandó a su hijo Rabbi Elazar, el Tanakh Kadosh Rabbi Elazar, dijo, vaya a pedir una brajá. ¿Y qué significa eso? Que tan confiaba Rabbi Shimon Bar Yochai con sus ojos, estaba convencido que, y él dijo que Balit Surah, que son tzadik eso. Cuando él vio que a través de Rabbi Yehuda Ben Gerim contar, no importa su intención, pero que salió el decreto contra Rabbi Shimon, él entendió que resulta que esa es la prueba que no debería enseñar la Torah. Pero una pregunta, Rab.
porque algo salió muy bueno de todo eso. El Zohar. Si no fuera por el Rabbi Yehuda Ben Geri, no tuviéramos, no sé si tuviéramos el Zohar hoy en día en las manos, no lo sé. O sea, no sé, ¿por qué Rabbi Shimon no pensó en La gente, super decirle, mira, todos Mina Shamayim? eso es una pregunta buena. Vamos a dejarlo adelante Sí. cuando la Gemara hable de eso, pero hay que saber una cosa, solo para paréntesis. Es común, lo que tú dices, es muy común que la gente piense siempre que el Zohar y todo eso es gracias a los años que estaba en la Mahará. Si no fuera esto, no, pero eso no tiene Makor, eso no tiene fuente del Talmud. O sea, no tiene fuente en el Talmud. Seguro que el Shimon creció muy grande a través de Surim, a través de estar en una Mahará, en un cueva tantos años. Eso es seguro. Pero nadie dice en ningún lugar que si no fuera por la Mahará, no estaría Rabbi Shimon estudiando Zohar o revelando el Zohar. Incluso, solo en paréntesis, voy a mencionar que en el Tanya, el Tanya, que habla mucho de Rabbi Shimon de Zohar, en lugares múltiples, de miles de lugares en su libro, y tienen, al final del Tanya hay una parte que se llama Geret HaKodesh, bueno, y ahí hay una parte donde él habla precisamente de eso, que la gente piense que Rabbi Shimon en la Mahará estudiaba Zohar, Kabbalah. Y el Baal Tanya, que era muy gran Mekubal, y era muy importante para él la Kabbalah, no es que va a decir, no es Kabbalah. Él dice, no es verdad. Él dice, la mayor parte del tiempo, el Rabbi Shimon con su hijo estudiaba Gemara, con Halachot, con Pilpulim, con Hidushim. Así dice el Baal Tanya. ¿Cuál es la prueba de él? Tampoco trae una Gemara, porque no hay ningún Zohar que le dice que estudiaba Rabbi Shimon. No lo hay. Ahorita voy a mencionar ese corto y de otra oportunidad vamos. El Baal Tanya dice una lógica, una svara. El Baal Tanya dice así, mira, escucha bien. Él dice, pero bueno, no quiere que me largue mucho, ya tú trajiste esa a la mesa, voy a terminar con eso. Él dice, hay una diferencia muy grande entre Kabbalah y Talmud. En Talmud todo se discute. Hay muchas opiniones. Cada rabino trata de hacer Kal Vachomer, Zera Shavá, Bien Yanav. Cada rabino lo trata de tumbar. Y así discutan. ¿Y cuál es el motivo de esa? ¿Cuál es el motivo de otro? Y hay machlokot. En cada página hay mucho machlokot. Hay que saber cómo la halajá. Esa es la forma de Talmud. ¿Ok? ¿De dónde viene eso? Porque tanto machlokot, tantas cosas desconocidas, hay que buscar tantas cosas, cuál es el motivo de esto, cuál es la raíz de esto, de dónde se aprende esto. El Baal Tanya trae del mismo Rabbi Shimon del Zohar su raíz, que eso viene que Hashem en Gan Eden sembró dos plantas. Una se llamaba Etz HaChaim, en el Gan Eden con Adam Arishon, el árbol de la vida, y el otro se llamaba Etz HaDaat Tov Vara, el árbol de conocimiento del bien y del mal. Eran árboles, ahorita no hablamos cómo y qué, pero es así dice la Torah. Resulta, obviamente, todo el mundo sabe que Hashem ordenó a Adam no comer del árbol de conocimiento. No comer. El árbol de la vida puede, pero el árbol de conocimiento no. Pero según la Kabbalah, según el mismo Zohar, ese árbol de conocimiento representa el Talmud. Todas las leyes, toda la forma del halajot, mira cuántos libros hay sobre halajot y argumentos y diferentes opiniones. ¿Cómo puede ser tantas opiniones? Porque hay una parte que es el bien de la Torah, el bien es el punto emet, y hay mucho alrededor que eso no es tan bueno, que se mezcló, que hay errores o hay discusiones. Ningún machlokes es bueno.
como acabo de decir antes, que entre Shammai y Hillel había muy pocas discusiones, porque era la Torah muy clara. Antes de Bet Shammai y Bet Hillel, antes de Shammai y Hillel, no había mahloket, nada. Y Hashem quiere que vuelva así, y va a volver así. Torah Echad, Mishpat Echad. Mi sueño, y rezo todos los días, es para que junta todas, Ashkenazí, Sfaradí, una halajá. Pero no hay hoy una personalidad que pueda hacerlo. Nadie le va a escuchar. Todo el mundo tiene su minhag. Resulta, cuando se trata de Kabbalah, hay tzachayim, de vida. Ahí no hay confusión, no hay mahloket, Claro. no hay discusión, no hay un error, no hay una regla que hay que hacer. Entonces el Balatania dice, yo estoy diciendo corto para cerrar. Rabbi Shimon estaba en la Mara 3 años. 3 años no puede ser que estaba todo el tiempo Zohar, porque el Zohar, si no discuta, y no hay argumento, y no hay mahlokot, si no hay mahlokot no hay que buscar cuál es la halajá, porque está todo clarito. Y eso puede ser 1 hora el día, pero ¿cuánto tiempo puede ser eso? Pero cuando se trata el Talmud, con todo Mishnayot, con todo sobre Mishnayot, con todo buscando que eso fue la mayor parte del tiempo que Rabbi Shimon con Rabbi Elazar estudiaban la Mara. Así dice el Balatania. ¿Ok? Entonces resulta, de hecho, como resumir, Rabbi Shimon cuando vio Yehuda Ben Girim estaba muy sorprendido que todavía está vivo, porque Rabbi Shimon vio el resultado que dio su palabra de él. No significa que fuera que él habló por mala intención. Sí. Eso es lo que quiero decir. Sí. Porque no me cuadra que era un alumno que Rabbi Shimon mismo lo apreció mucho. ¿Cómo va a hablar él mal? ¿Entiendes? Sí. Entonces, más lógico que él fue a hablar en la yeshiva, decir que Rabbi Shimon opina que hay que cuidarse de los baños, del mercado, del puente, de todo hay que cuidarse. Porque cuando uno hace una cosa con mala intención, hay que cuidarse. Okay. Entonces, dice, salió a hablar, la Gemara dice, Venishma'u la malchut. Venishma'u la malchut. Venishma'u la malchut quiere decir, no que Yehuda Ben Gerim lo llevó al malchut Romi, al gobierno, al rey, para nada. Llegó, la voz corrió, sí, llegó a la malchut. Amru, y fue, claro, hicieron inmediatamente fueron un juicio. ¿Qué vamos a hacer con esos rabinos? Así fue el fallo. Dijeron así. Yehuda, ellos no le llaman rabí, obvio, son goyim. Yehuda, Sheila y Talé. Rabbi Yehuda, que él habló en favor de la alabanza de Roma, ¿verdad? Y Talé, vamos a darle el título más grande de rabinos, porque así nos gusta. Y así se lo diga. Eso, así. Okay. Es el pshat. Pero para mí, claro, aquí hay como algo que rima. Yehuda, Sheila y Talé. Entonces uno ve que eso no es tan pashut. Ilá y Talé. Se rima, pero aquí hay un pasuk en Tanaj donde dice Yehuda y Ale. Preguntaron a Hashem a través de Urim Betumim quién va enfrente en la guerra. El pasuk dice Yehuda y Ale. Entonces uno ve también que la palabra Yahale pega con Yehuda. Entonces hay que explicar eso, pero ahorita voy a dejar eso así. Sheila y Talé. Yossi y Sheshatak. Rabbi Yossi no dijo nada, escuchó Shatak. O sea, no dijo nada. Normalmente, ¿qué culpa tiene uno que está quieto? No, bueno, depende, ¿no? Ya va. Depende del contexto. Ya va. El hecho cuando la Gemara dice que Yossi, Rabbi Yossi Shatak, era después de Rabbi Yehuda. Después de Rabbi Yehuda, que habló bien, y él era el primero que habló. Rabbi Yossi, que era mayor que Rabbi Shimon, como dijimos, Rabbi Yossi Shatak. Pero una persona que está mudo no necesariamente merece castigar. Porque él escuchó bien. No, escuchó bien. O sea,
resulta, según el Pshat, de hecho que Rabbi Yossi Shatak se quedó mudo después de Rabbi Yehuda, todavía no hizo nada malo. No hizo nada malo, habló bien y estoy bien. Pero cuando él escuchó a Rabbi Shimon hablando, y la halajá, como dijimos, que para mí todos son reglas, y ahí la regla, la Gemara, como dijimos, hay machloket entre los Tanaim, hay reglas. Entonces Rabbi Yossi era muy importante, porque la halajá es cuando es Rabbi Yehuda con Rabbi Yossi, contra Rabbi Yossi, halajá como Rabbi Yossi. Si Rabbi Yehuda contra Rabbi Shimon, halajá como Rabbi Yehuda. Entonces aquí en ese caso Rabbi Shimon habló y Rabbi Yossi no dijo nada. Ahora debería actuar, porque él era el tercero. Él debería decir, estoy de acuerdo con Rabbi Yehuda, estoy de acuerdo con Rabbi Shimon, o estoy en el medio. Y todavía es Shatak. O sea, el Hidush es que estaba mudo incluso cuando escuchó lo que habló Rabbi Shimon. Es el Hidush. No que escuchó después que habló Rabbi Yehuda, porque habló Rabbi Yehuda, habló bien, no tengo nada que decir. Pero después que escuchó apuesto, pura crítica de Rabbi Shimon, ahora te toca decir en cuál es tu opinión. Depende, o sea, el Rabbi Yossi podría haber dicho, si yo hablo y estoy a favor de Rabbi Yehuda, igual halajá es como yo. No por halajá. Un Bueno, vamos a decir. Instintivo, cuando uno escucha que un rabino grande dice cosas tan bonitas sobre tres cosas, sobre mercados y sobre puentes y sobre baño, después especialmente sobre todo lo que hablamos. Después viene un rabino y rechaza todo, lo pone en el piso. ¿Qué toca un rabino en el medio? Es decir, ya va, vamos a buscar en el medio, vamos a ver qué, o a lo mejor alguna cosa salió bien para nosotros, o se podría hacer peor, algo, porque él era el tercero, va a Katuba Shlishiv y a Kriya Beinehem, toca, aunque él de principio no reaccionó, después que el viudo habló, porque no vio importancia hablar, o sea, puede ser que está de acuerdo, no tengo que decir nada, pero ahorita que hay un rabino que habló todo rechazando, incluso por respeto de la viuda, debería Rabbi Yossi decir, mira, yo opino algo, no dijo nada. Pero si no... Y o sea, los romanos estaban molestos con Rabbi Yossi, mi hidush es el punto. Los romanos estaban molestos con Rabbi Yossi por no, pero Shatak ¿cuándo? Por eso no digo, incluso Shimon. Después que Rabbi Shimon habló lo que habló, y él no habló. Podría haber dicho algo. Podría haber dicho, el viudo tiene razón. O fíjate del positivo. O no es tan grave como usted dice. O algo. Pero no dijo nada. Entonces, ¿cuál era el castigo? Yigla. Tiene que ir fuera. Tiene que ir al Galut. Y esto, obviamente, eso es lo que pasó con muchos. Los judíos de España tuvieron que ir todo en Galut. O sea, Galut es un decreto muy, muy dolorido. Uno que tiene sus alumnos, tiene todos sus jajamim, y uno dice, tiene que ir. No es solamente el dolor físico, que tengo que agarrar mis bienes y irme, sino tengo que dejar todo Makom Torah, tengo que dejar todo su lugar donde le conocen, su alumno. Eso era muy fuerte. Pero entonces, más profundo de eso, es que era midah keneged midah. ¿Qué significa midah keneged midah? Eso solo para dar un poquito de sabor. ¿Qué tipo de castigo es igla? Ahora entiendo que así, si es un rabino que cuando hay que hablar no habla, no va a hablar. Aquí no va a hablar más. O sea, es el hidush. ¿Entendiste? En todo hay un hidush. El hidush tiene que ser muy fuerte y muy emet y muy lógico. Entonces, ¿por qué fue el castigo que tiene que ir al exilio? ¿No te gusta hablar? Eso, no hablaste cuando le toca. Fuera, quiere decir, entonces no va a hablar. No va a hablar. Tú no mereces ser rabino aquí. Eso, fuerte. Y ahora llegamos al Rabbi Shimon, ¿verdad? Entonces, me dijo, ¿y dónde Yigla?
Dice, Yigla de Tzipora, que vaya a Tzipora. Eso vamos a explicar, ¿verdad, Hashem? Próximo shiur. Dijo tu Tzipor, que habla mucho. No, había un pueblo en el norte, en Galileo, no afuera de Israel, lo votaron. La Gemara dice, ¿a dónde le mandaron? Fuera del lugar donde vivía, a Tzipora, pero nosotros sabemos que más adelante en Tzipora había Jajamim. Entonces, pero lo que usted dijo, el Tzipor es un pajarito, ¿no? Sí. Y el pajarito habla mucho. Sí. Se vete a hablar, en vez de quedarte callado. ¿Entiendes lo que le digo? Pero el Perú de la Gemara es al pueblo que se llama el Tzipora, sí, ¿ok? Sí. Bueno, vamos a quedar aquí por los tiempos. Ah, se acuerda. Está bien.